Pues seguimos con nuestro tema de la interpretación de la Biblia y hemos estado considerando algunos puntos importantes, como es la persona que interpreta, un poco de la historia y diferentes sistemas de interpretación. Y hoy vamos a hablar de herramientas, de elementos auxiliares que podemos usar y que son importantes para comprender un texto que viene de otro idioma y que viene de otra cultura. Como siempre, de vez en cuando vamos a recordar esa definición de qué es interpretar la Biblia. Ahí lo tenemos puesto, que interpretar las escrituras es dar el significado del pasaje conforme a lo que el autor tenía en mente cuando se escribió y para quiénes se escribió. Pues de ahí está la dificultad y la necesidad de estas herramientas. ¿Qué materiales, qué recursos tenemos? Bueno, lo primero es el texto bíblico. Necesitamos la Biblia, vamos a buscar la Biblia. Mencionaré solo de paso aquí, para los que saben leer griego y hebreo, pues ahí tenéis unas versiones recomendadas, la Biblia hebrea, la Stuttgart, bueno, no me sale el nombre ya, Stuttgart Gartensia, de Stuttgart, Stuttgart bueno, parece un trabalenguas. Y el texto griego de Nestle, con el aparato crítico. Como supongo que no es el caso de ninguno de nosotros, incluido yo, pues la siguiente opción es para los que pueden leer griego, que probablemente tampoco es el caso. Y para ahí tenemos una versión que es el Nuevo Testamento interlineal. Hay uno bastante conocido que fue editado por Francisco Lacueva, que tiene el griego y el español debajo. O sea, entre líneas va la línea, el texto en griego y debajo el texto en español, con lo cual quien sepa un poco de griego puede ver la palabra original que se corresponde con el español. Pero ya yendo a cosas que sí que están al alcance de todos nosotros, pues tenemos las Biblias en castellano y algunas recomendables, no quiere decir que otras no lo sean, hay otras buenas traducciones aparte de las que he puesto en esta lista, pero evidentemente la conocida Reina Valera con sus revisiones sucesivas, pues las versiones de Reina Valera, incluido la versión actualizada, pues son buenas Biblias de estudio. Luego la Biblia de las Américas. Esta sabéis que es la que yo uso más, la recomiendo un poco más, no porque sea mala la Reina Valera, sino porque tuvo en cuenta algunos manuscritos más antiguos que se descubrieron después, que no los tenían Reina y Valera, y algunas pequeñas actualizaciones del lenguaje. Y bueno, pues me parece que es una traducción muy buena, de las que son, digamos, lo más literal posible, pero que sea eh, inteligible. Entonces, la Biblia de las Américas. Quizá lo malo de esta versión, como alguien me dijo una vez, es el nombre, ¿no? Ese nombre de la Biblia de las Américas, como parece que es de otra tierra, ¿no? Pero el resto es una versión excelente. Luego, la versión internacional, la nueva versión internacional, que es una versión que actualiza un poco más el lenguaje, tiene un nivel literario bueno, de calidad, y bueno, pues facilita un poco a veces la comprensión. La Biblia textual es otra traducción que también es interesante, que se ajusta mucho a los originales. Y la Biblia de Jerusalén es una Biblia de las que llamamos católica, porque incluye los libros apócrifos, pero aparte de eso, lo que es el texto en sí de la Biblia es una traducción buena, incluso algunas otras más que hay conocidas también. Bueno, lo que necesitamos en realidad es usar un poco de todo, usar varias versiones para poder hacernos la idea más completa de qué es lo que querría decir el texto original. Pues ¿por qué? Porque cada traducción, y luego vamos a estar viendo algunos ejemplos de lo difícil que es y las dificultades que supone traducir, pues obliga a que el intérprete o el traductor interprete el texto original y nos dé una versión. Y a veces pues hay pequeñas diferencias. Como siempre digo, insistiré, nunca afectan a ninguna doctrina importante, está en juego, pero sí que a veces podemos encontrar en una versión o en otra que un versículo pues parece que dicen cosas algo diferentes, ¿no? Pero que no tienen ninguna
importancia en cuanto a la enseñanza, porque cuando uno traduce no se puede traducir siempre palabra por palabra, y entonces eso da lugar también a variaciones en las expresiones. Sí que es importante a la hora de escoger una Biblia, por si buscas otras aparte de estas sugeridas, es tener en cuenta el método de traducción que ha seguido el autor. Básicamente hay dos grandes líneas. Hay el método literal, de traducir lo más literal posible, y luego hay otro que se llama de equivalencia dinámica, que en lugar de traducir literalmente el texto, traduce la idea. Coge la idea y no es tan literal la traducción. Como explicaba el otro día cuando decía cuál es la mejor versión de la Biblia, pues depende. Depende de los conocimientos que uno tenga. Lógicamente, para alguien entendido, conocedor de las Escrituras, para hacer un estudio bíblico serio hay que usar Biblias de traducción literal, ¿no? Como son Reina Valera, la Biblia de las Américas. Eso es la base para el estudio. Las de equivalencia dinámica, pues bueno, pueden servirnos para ampliar la idea, para captar, enriquecer, y sobre todo pues para aquellas personas que no son expertos en la Biblia, pues quizá le puede ayudar a la comprensión. Y luego hay otro grupo de Biblias que se llaman Biblias anotadas. El texto bíblico base es el mismo de las anteriores, puede ser una Reina Valera, puede ser la Biblia de las Américas, pero anotadas. Son Biblias de estudio, se suelen llamar, que tienen notas aclaratorias. Normalmente sobre si hay alguna palabra que aclaran su significado o si hay variantes en los manuscritos originales. Y también a veces son notas de tipo contexto histórico que nos trasladan a qué historia se está refiriendo, ¿no? Y es una ayuda importante que nos facilita mucho. Pero cuidado con las Biblias anotadas porque muchas veces incluyen también la interpretación del autor. Y ya el otro día también os puse un ejemplo de la Biblia de Jerusalén, que es una Biblia con notas, pues la interpretación que hace de un milagro, ¿no? Que lo considera pues o no lo considera historia real. Importante que esas Biblias anotadas, las Biblias de estudio, esas notas, todo eso que se incluye, no es palabra de Dios. Aunque esté en el mismo libro, en la misma encuadernación, distinguir que eso no es palabra de Dios, son comentarios de personas. Siempre recuerdo algo que nos ocurrió hace muchos años. Teníamos un tiempo reuniones de varones en la iglesia y recuerdo una, no me acuerdo si eran creo que eran los sábados por la mañana, pues que un hermano insistía en un tema donde había diferentes puntos de vista y él decía, no, porque aquí la Biblia dice, y se refería a las notas, en este caso, de la Biblia de Scofield, ¿no? Y era una interpretación sobre pues, un caso concreto. Así que cuidado con las notas en ese sentido, de que las tomemos con esa distinción de que no son la palabra de Dios. Y por eso a la hora de estudiar la Biblia, pues las notas no debemos de usarlas más que hasta el final, ¿no? Como consulta o para comprobar o para ampliar lo que nosotros hayamos podido estudiar y descubrir en el pasaje. En segundo lugar, otro libro que debemos manejar son las concordancias. La concordancia se usa para buscar una palabra en la Biblia. Por ejemplo, queremos buscar la palabra amor, pues queremos ver todos los versículos de la Biblia que hablan del amor, pues usamos una concordancia. Queremos ver versículos que hablen de la misericordia, versículos que hablen del tabernáculo, pues cualquier tema de estos en la Biblia usamos una concordancia y nos va a ayudar a encontrar todos los versículos que hablen de ese tema. También nos es útil para recordar, oye, aquel versículo que decía acerca de pues, lo que leíamos hoy en la oración, ¿no? De Gedeón, aquella batalla de Gedeón. Oye, pues ¿y dónde estaba eso? ¿En qué capítulo estaba? ¿En qué libro? Pues buscamos Gedeón y ya enseguida vamos a encontrar en qué lugar están esas historias. Bueno, lo importante es que esa concordancia sea lo más completa posible. En Biblias de estudio suelen traer una concordancia, pero es bastante pequeña, no es completa. Hay libros también, como un librito que se publicó hace años, que era una concordancia y también era bastante limitada. Y luego hay otras que ya son tochos, así de gordos, que ya son las concordancias más completas. Dentro de eso,
Si es posible, es mejor una concordancia analítica. Una concordancia analítica es la imagen que tenéis en el centro, aunque probablemente no se lee mucho y además está en inglés porque es la que tengo yo. Una concordancia analítica es aquella que distingue y te pone la palabra también original, no solamente la palabra que tú buscas, por ejemplo, ahí he puesto amor en inglés, pero luego te distingue en el original, en los textos que aparece una palabra o aparece una variante de esa palabra u otra palabra que en castellano se traduzca como amor. Y entonces esta concordancia clasifica, no solamente te da todos los textos que hablen de amor, sino que además los clasifica sobre qué aspecto del amor, si es el amor ágape, el amor filia o qué clase de tema está tratando. Así que esa es una concordancia interesante para estudiar más en profundidad. Ahora, hoy, en la actualidad, todo eso, lo que mencioné hasta ahora, pues lo tenemos mucho más simplificado y quizá más al alcance de cualquiera, que son las aplicaciones. En las apps, aplicaciones tanto para ordenador como para teléfono móvil o tablet, existen Biblias que además estas Biblias contienen todas estas herramientas. Hay concordancias y ahí sí que te va a buscar todas las menciones en la Biblia y si la podéis enlazar con los números de Strong, que es la imagen de la derecha, pues los números de Strong es que esta persona se pasó el trabajo de poner al lado de cada palabra de la Biblia un número que se corresponde con la palabra original. Entonces, cuando uno le da ese número, aparece la palabra original y además aparece una pequeña definición de esa palabra, ¿no? De lo que significa o de las variantes con las que se puede traducir esa palabra. Así que eso es una herramienta muy, muy interesante que está al alcance generalmente de todos los móviles y ordenadores. Una Biblia que pueda tener los números de Strong. Es verdad que la mayoría están en inglés, pero existen Biblias gratuitas de la versión antigua, de la de 1909, Reina Valera 1909, que a efectos de poder consultar una palabra como una Biblia paralela, pues podemos usarla para buscar ahí el número de Strong y que nos explique en el original qué palabra es la que está detrás de esa palabra que leemos en español, ¿no? Y que va a enriquecer pues, nuestra comprensión. Además, incluso nos va a permitir buscar otros pasajes que contienen la misma palabra. Bueno, eso sería mejor para hacer un taller un día, ¿no? Coger una aplicación de estas y aquellos que tengan interés y no sepan manejarla, enseñarle cómo manejarlo. Ahora, es muy importante eh, el contexto de las palabras, ¿no? Para entender bien el significado. No es solo coger un diccionario y mirar el significado en esta concordancia que nos diga lo que es la palabra. ¿Por qué? Pues porque cuando, y lo vamos a explicar probablemente el próximo día, hoy no creo que me dé tiempo, una misma palabra puede significar varias cosas. Y claro, si tú buscas la palabra en el original, vas a encontrar diversos significados, ¿no? Diferentes maneras en que se puede traducir al castellano. Y ahí hay un peligro. Y el peligro es de que yo escoja la traducción que a mí me guste más. Y bueno, creo que tenemos que en principio fiarnos de los traductores bíblicos que han estudiado más a fondo que nosotros y entonces hay que tener precaución con cómo usamos estas herramientas, ¿no? O las palabras. Voy a poner un ejemplo de un versículo, por ejemplo, en Juan capítulo 8, versículo 12, en la Reina Valera de 1909 decía, el que me sigue no andará en tinieblas, mas tendrá la lumbre de la vida. Y conozco una persona que le gusta ese versículo, pues porque le gusta en especial esa traducción, este es el texto, pues por la palabra lumbre en lugar de la palabra la luz de la vida, que es como aparece en las versiones más modernas. Y dice, pues a mí me gusta más que diga la lumbre de la vida. Claro, ¿por qué? Probablemente porque la lumbre nos evoca el calor
de algo tan gallego como es la lareira. La lareira, aunque puede tener diferentes formas, pues eran la cocina antigua de Galicia y que se conservaban muchas casas antiguas donde a la luz del fuego y del calor del fuego se cocinaba y al mismo tiempo pues se calentaba y era un lugar muy acogedor, ¿no? Con la luz que desprende una fogata, un fuego, ¿no? Entonces, claro, el andar, el que me sigue, dice el Señor, no andará en tinieblas, mas tendrá la lumbre de la vida, pues sugiere muchas cosas, ¿no? Al asociarlo con esa lareira, con ese fuego que es tan bonito y el calor. Pero claro, en realidad la palabra griega allí no significa ese sentido de la hoguera, del fuego, sino que simplemente significa la luz, la luz. Por eso las versiones siguientes a 1909 ya ponen la luz. Dice, el que me sigue no andará en tinieblas, mas tendrá la luz de la vida, que además lo lógico, si la frase anterior habla de tinieblas, pues lo contrario a las tinieblas no es fuego, sino que es la luz. Y esa es una palabra griega que en la Biblia se usa para hablar mismo de la luz que emite una lámpara, una estrella, una antorcha o también el fuego. Pero la luz, no la idea del calor del fuego, sino se refiere exactamente a la luz. ¿Por qué? Porque Jesús, como está en esa ilustración del famoso cuadro de la puerta, pues Jesús se nos presenta como aquel que trae la luz para mostrarnos el camino, no tanto la idea del calor, que puede ser muy bíblica también, pero no es lo que quiere enseñar ese versículo, ¿no? La idea es simplemente que Él es la luz, el que nos trae, nos viene a mostrar el camino de la vida. Así que, como digo, los diccionarios y todas estas cosas están muy bien, ver cuál es la palabra griega es muy interesante, puede ser muy enriquecedor, pero cuidado con la tentación de no luego escoger la palabra que a lo mejor simplemente porque nos gusta más, pero no es la que quiere decir realmente el autor. Otra herramienta se llaman los léxicos bíblicos. El léxico bíblico lo que hace es estudiar esa palabra original y darnos todos sus significados, cómo se puede traducir y además las derivadas, ¿no? Que hay de una misma palabra, pues hay palabras que se derivan. Y aquí pongo el que es un libro realmente recomendable. Cualquier persona que quiera estudiar en serio la palabra de Dios, hacer un estudio profundo, debe usar esta herramienta, debe tener esta herramienta, que es el Diccionario Expositivo de Vine de Palabras del Nuevo Testamento. Es muy completo y muy preciso. Este libro fue publicado en inglés en 1940 en 4 tomos, que es el que tengo yo, pero en castellano ha sido publicado con esa portada que veis ahí en un solo tomo. Este hermano, solo diré un par de cosas acerca de él que me parecen de interés. Se llama William Edwy Vine y nació en 1873 y murió en 1949. Este hombre fue convertido de muy joven y fue bautizado en una asamblea de hermanos en Inglaterra. Así que este es del círculo de nuestras iglesias. Y es un erudito, considerado un erudito, fue licenciado con maestría en obras clásicas antiguas, con lo cual es un experto en los idiomas antiguos. Y además, otra particularidad, aunque no tiene nada que ver en un sentido con el tema, pero ya que hablamos de él, este hombre trabajó en las oficinas de Echoes of Service. Echoes of Service, que significa ecos del servicio, es la oficina en Inglaterra que apoya a misioneros en otros países. Es el equivalente a lo que conocemos como Fondeban en España, que de hecho, pues Fondeban, la idea procede de ahí, de ese fondo. Y en su tiempo, por lo menos, Inglaterra, fijaos, de las asambleas de hermanos, estaba apoyando a 600 misioneros. 600. Ahora no recuerdo cuántos estamos en Fondeban, no sé si estábamos 30 o 40. Eh, Desde esta entidad en Inglaterra, en su tiempo, estaban apoyando a 600 misioneros que estaban en otros países del mundo. Este hombre también fue anciano de una asamblea en Bath durante 40 años, que es donde está la sede de esta entidad.
Y bueno, pues haciendo cálculos me sale que este hombre debió de ser anciano de la iglesia a los 36 años o todavía más joven. Como veis, gente joven comprometida. No sé, algunos opinan que la gente joven de hoy no madura tan rápido, ¿no?, como la de antaño, y que por eso pues, más jóvenes ya iban asumiendo responsabilidades, ¿no? Quizá porque la vida les exigía ser más responsables. Bueno, esta herramienta, aparte del libro, si alguien tiene interés, también la tengo disponible en PDF, se puede descargar gratis y tengo un enlace que os puedo facilitar donde se ofrece gratis el PDF con este libro. Otra herramienta son los diccionarios. Necesitamos diccionarios. Y el primero es diccionario de español, de la lengua española. Claro, ¿de qué vale que tengamos la Biblia en español si hay palabras a lo mejor que no entendemos lo que significan? Un ejemplo que tenéis ahí en la versión Reina Valera, en Efesios capítulo 1, versículo 14, dice que el Espíritu Santo es las arras de nuestra herencia. Bueno, no voy a haceros ahora poner en evidencia si sabéis o no lo que son las arras. Yo esto se lo pregunto en las clases de bautismo porque mencionamos este versículo y muy raras veces los que vienen a la clase de bautismo saben lo que son las arras, ¿no? A algunos, como mucho, les suena a las bodas católicas, donde a veces se usa, ¿no?, esas monedas de plata que entregan el uno al otro como un símbolo, ¿no?, de compartir los bienes y de otras cosas más. Y claro, pues si leemos en Reina Valera, pues vamos a encontrar esa palabra. Pues lo que tenemos que hacer es el diccionario de la lengua española, en este caso podemos ir a la RAE, y nos va a decir que es una prenda o señal entregada como garantía en algún contrato. Es una prenda, una señal, una garantía. Y de hecho, la Biblia de las Américas pues ya traduce directamente la palabra como garantía. El caso de la Biblia de las Américas dice que el Espíritu Santo nos es dado como garantía de nuestra herencia. Como veis, pues por eso hay, entre otras razones, mi simpatía por esta versión de la Biblia de las Américas, porque algunas palabras pues ya nos ayuda con un castellano un poco más cercano a nosotros. Otro ejemplo pues también estaría en Santiago con una palabra que tampoco mucha gente sabe lo que significa, ¿no?, que es la palabra concupiscencia. ¿Qué es la concupiscencia? Ese versículo no lo he copiado ahí, pero en Santiago 1, versículo 14, dice que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Claro, pues si no sabemos lo que es concupiscencia, hay que ir al diccionario y hay que buscarlo en un diccionario de la Real Academia Española. Y ahí nos dice que es el deseo de bienes terrenos y en especial el apetito desordenado o de placeres deshonestos. Bueno, si usamos otra traducción, como estoy mencionando la Biblia de las Américas, pues ya nos lo aclara y ahí pone pasión. Entonces leeríamos el versículo que cada uno es tentado cuando de su propia pasión es atraído y seducido. Bueno, son algunos ejemplos de por qué necesitamos un diccionario de lengua española. En segundo lugar, diccionario bíblico. Pues ¿para qué queremos o para qué nos sirve un diccionario bíblico? Normalmente un diccionario bíblico, y también hay breves o más grandes, más completos, lo que va a hacer es darnos el significado de una palabra, pero desde el punto de vista histórico o geográfico. Por ejemplo, ¿qué podemos buscar? Pues buscamos Gedeón y nos va a dar una breve biografía del personaje. Nos dirá algunas cosas que son importantes o destacadas acerca de su vida. Si buscamos, por ejemplo, tabernáculo, pues nos va a decir una breve descripción qué es lo que era el tabernáculo, en qué consistía, para qué era y cómo era. O buscamos sumo sacerdote, pues también nos explicará
algunas características, las funciones del sumo sacerdote. Lo mismo una fiesta judía, si buscamos la Pascua, pues también nos va a dar una breve descripción de esa fiesta. O si buscamos, por ejemplo, samaritano, pues nos va a decir cuál es el origen de los samaritanos y nos mencionará seguramente ese conflicto que había entre judíos y samaritanos. Así que un diccionario bíblico pues también es una herramienta que nos puede ayudar a conocer algunas cosas, aunque no los explique en mucha profundidad. Y luego hay diccionarios ya más especializados que hablan de los conceptos teológicos, ¿no? De los grandes temas que se han discutido a lo largo de la historia. Ahí pongo uno de ellos, que es de Francisco Lacueva, y él lo que hace es mencionar los debates teológicos sobre ciertas doctrinas, ¿no? Pues doctrina de la salvación, doctrina de la Trinidad, pues todos los debates que ha habido sobre la divinidad de Jesús, en fin, pues ya se centran más en esas discusiones que ha habido a lo largo de la historia. Este tipo de diccionarios sí que hay que tomar en cuenta la opinión, la teología, las creencias del autor. Así que según sea el autor, pues va a inclinar seguramente la balanza en cuanto a lo que nos diga. Otra herramienta, pues atlas bíblicos y manuales de costumbres. Atlas, todas las Biblias de estudio y en muchas otras Biblias de uso corriente solemos tener mapas al final. Y luego hay ya cuadernos que se han publicado y hasta un libro grande de mapas bíblicos donde podemos ver y situar los lugares. Cuando leemos en la Biblia Capernaum, pues donde estaba, podemos ver Jerusalén, Jericó, o poder ubicarlos, ¿no? En muchos casos quizá no importe demasiado para nosotros, pero en algunos casos puede incluso dar pistas importantes. Y ahí tenéis un ejemplo. El ejemplo de Segunda Reyes capítulo 4 es del hijo de la Sunamita, aquella que tenía el hijo que se murió. Y cuando se murió, la Sunamita fue a buscar al profeta Eliseo. Y el viaje lo hizo en burra, que era normal en aquel tiempo. Y entonces fue a buscar al profeta que estaba en el monte Carmelo. Ahí en rojo tenéis la flecha hacia la izquierda, es donde está el monte Carmelo. Si no podéis leerlo, pues por eso lo digo. Y en la parte derecha es donde está Sunem. Y entonces podemos ver el recorrido, o por lo menos la distancia que tuvo que recorrer esta mujer para ir a buscar al profeta y regresar. ¿Qué importancia tiene? Bueno, pues porque los escépticos cuando leen esta historia, veis que dice que Eliseo cuando llegó junto al niño, pues dice que se tendió sobre él, dice, puso la boca sobre su boca, los ojos sobre sus ojos y las manos sobre sus manos, y se tendió sobre él y la carne del niño entró en calor. Y entonces Eliseo volvió y caminó por la casa de un lado a otro y subió y se tendió sobre él y el niño estornudó 7 veces y abrió sus ojos. Bueno, pues los escépticos, claro, ¿qué dicen ahí? Pues esto que fue una respiración artificial. Se quedó el hombre, estaba a punto de morirse el muchacho y este le hizo un boca a boca, fue lo que hizo aquí Eliseo. Bueno, pues precisamente el atlas, la geografía bíblica, nos ayuda a aclararlo y a desmentirlo. ¿Por qué? Pues porque resulta que entre el Sunem, donde vivía la Sunamita, donde está el niño que se murió, y el Monte Carmelo, hay algo más de 40 kilómetros. Entonces, esta mujer en burra tuvo que recorrer 40 kilómetros hasta la casa del profeta y regresar otros 40 kilómetros hasta el lugar donde estaba el niño muerto. Y se estima que en un viaje así un burro puede andar entre 20 o 30 kilómetros al día. Así que como mínimo tardó un día en ir y otro día en volver. Así que como mínimo el muchacho estuvo 2 días sin respirar, es decir, realmente estaba muerto.
no fue un momento que se ahogó y que con una respiración artificial se pudo resucitar. Bueno, es un ejemplo simplemente de cómo la geografía, pues aparte de que nos ayuda a ubicar las historias, ¿no? Pues puede ser útil para conocer alguna cosa. Y luego las costumbres, manuales de costumbres. Hay libros que nos explican las costumbres de los judíos, que claro, no son las mismas que las nuestras, y menos las costumbres de los judíos del primer siglo a hoy que estamos en el siglo XXI. Una de las típicas que siempre mencionamos y explicamos es el proceso del matrimonio, ¿no? Cuando se comprometían y se casaban. Pues había esa primera fase donde iba el novio, probablemente con los padres del novio, con alguien representante, a la casa de la novia, iban a pedir a la novia y ahí se formulaba el compromiso, se formaba el compromiso. Y luego el novio se volvía a su casa, iba a preparar la casa para luego volver, venir a buscar a la novia y llevársela a su casa y ya convivir. En medio de ese periodo de desposados, se consideraban como si ya estuvieran casados. Era un compromiso, aún no se había celebrado la boda, ni la fiesta, ni el banquete de boda, pero ya se consideraba el compromiso como si fuera matrimonio, pero todavía no convivía. Y bueno, pues eso todo es lo que luego se usa en el Nuevo Testamento para ilustrar la relación de Cristo con la Iglesia. Pues ahora estamos como en esa relación de compromiso, todos los que hemos aceptado al Señor en nuestra vida, pues formamos parte de la esposa de Cristo, pero todavía no se han celebrado las bodas, ¿no? Las bodas del Cordero ocurrirán en la segunda venida. Entonces esto es un ejemplo de cómo las costumbres pues enriquecen, nos ayudan a entender algunas cosas que hay en el texto. Y aquí solo rápidamente os voy a poner algunas imágenes de un libro que se titula Usos y costumbres de las tierras bíblicas, de este autor White. Como veis por los dibujos, es un libro antiguo, no es moderno, y solo lo pongo, y lo voy a pasar ahora rápidamente los capítulos, y también lo tengo disponible en PDF, así que si alguno está interesado y no quiere gastarse el dinero, se lo puedo facilitar. Entonces aquí tenemos los moradores en tiendas de campaña y también las casas como eran de un solo cuarto. Luego otras casas aquí cuando eran de más de una pieza, los alimentos y cómo los preparaban, las costumbres a la hora de la comida, las cenas y banquetes especiales, cómo se colocaban los orientales, ¿no? Para recibir y agasajar a un huésped, o el programa diario de las tareas y actividades. Esto es sobre los vestidos y ornamentos, ¿no? La posición de los padres en el hogar, el nacimiento y cuidado de los niños, la educación de la juventud, la religión en el hogar, costumbres matrimoniales, algunos eventos especiales en fiestas matrimoniales, enfermedades en la tierra de la Biblia, la muerte en las tierras orientales, luego otros sobre la vida pastoril, el cuidado de las ovejas y las cabras, el cultivo y la cosecha del grano, cuidado de las viñas, el cultivo del olivo y de la higuera, oficios y profesionales, la música vocal y la música instrumental, y luego las ciudades y los pueblos orientales, costumbres acerca de la propiedad, los animales domésticos también, y viajando por tierra y por mar, ¿no? El acopio de agua en Palestina, asaltos y venganza de muerte, la esclavitud en tiempos bíblicos y el atletismo griego y espectáculos romanos. Eso es todo lo que podéis encontrar en este pequeño libro de costumbres de los tiempos de la Biblia. Así que recapitulando, ¿qué herramientas debemos de tener si queremos hacer un estudio serio de la palabra? Necesitamos los textos bíblicos, es decir, las Biblias. Podemos usar Biblias anotadas, concordancias, léxicos bíblicos, diccionarios, atlas y manuales de costumbre. Y, por último, y debe ser lo último que utilicemos, aunque es una tentación ir en primer lugar, pero debe ser lo último, son los comentarios bíblicos. ¿Por qué debe ser lo último? Pues porque el comentario bíblico muchas veces es una interpretación del texto, nos explica cosas, nos comenta cosas,
las aplican y eso es muy útil, pero no debe quitar de que primero vayamos nosotros directamente al texto bíblico. Los mejores comentarios son los que aporten cosas sobre los textos originales, que nos expliquen pues esa palabra o esa costumbre original y, pues como siempre, tener en cuenta la postura del autor. Bueno, ¿a dónde queremos llegar realmente con el estudio de la palabra? ¿Por qué debemos estudiar en profundidad la palabra de Dios? Bueno, pues la Biblia misma responde, ¿no? Debemos hacer el estudio bíblico pues para tener un conocimiento más profundo de la palabra y de Dios mismo. La Biblia dice que el estudio de la palabra, dedicarnos al estudio de la palabra, nos hará más sabio. Es decir, no solamente es teoría, historia, teología, sino el saber vivir. Nos ayudará a ser más sabios en nuestra vida. El Salmo 119, por ejemplo, dice: tus mandamientos me hacen más sabio que mis enemigos. Y es verdad, yo creo que se puede ver en la vida cotidiana personas humildes, personas sencillas, sin grandes conocimientos, pero personas creyentes que leen la Biblia y que son más sabios, tienen más sabiduría que personas de su mismo entorno, pero que no conocen, que no estudian la palabra de Dios. Pablo también le dijo a Timoteo lo mismo, que tenía que recordar esas escrituras sagradas que conocía desde la niñez, porque dice: las cuales te pueden dar la sabiduría que lleva a la salvación. El estudio de la palabra nos debe llevar a un mejor conocimiento de la persona de Jesús, ¿no? Como Él es el eje central de la Biblia, lo decía Jesús en aquella conversación con los que iban camino de Maús, les decía que les hablaba de los profetas, como hablaban de Él, comenzando desde Moisés y continuando con todos los profetas, les explicó lo referente a Él en todas las escrituras. Así que a Jesús no se le conoce solo desde los relatos del nacimiento en Mateo o en Lucas, sino desde el Antiguo Testamento. También Juan, capítulo 1, nos dice que Felipe encontró a Natanael y le dijo: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley. Que Moisés en la ley, en el Pentateuco, tiene que ver con Jesús, tiene que ver con la persona de Jesús, lo mismo que los profetas. Juan 5, también Jesús a los fariseos les dice: examináis las escrituras porque pensáis que en ellas tenéis la vida eterna. ¿Y qué le dice Jesús? Ellas son las que dan testimonio de mí. Y luego les añade: porque si creyerais a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. ¿Qué más nos aportan las escrituras? Pues cosas que podemos obtener. Según Romanos, pues nos va a dar enseñanza, podemos potenciar la paciencia, encontrar consuelo, esperanza, podemos encontrar la salvación. Ahí tenéis algunos textos de Corintios y de Pablo a Timoteo, donde dice que por medio de las escrituras, por medio del Evangelio, somos salvos. Y Pedro añade también que nos guardará del error. Pues claro, si no queremos ser engañados, tenemos que conocer y conocer más las escrituras. En ese texto de 2 Pedro capítulo 3, él dice de aquellos escritos de Pablo que son a veces difíciles de entender, ¿no? Y dice que los usan a veces las personas, las dificultades bíblicas, para torcer el resto de las escrituras. Y entonces Pedro les dice: por tanto, amados, sabiendo esto de antemano, estad en guardia, no sea que arrastrados por el error de hombres libertinos caigáis de vuestra firmeza. Así que si no queremos caer en el error, necesitamos cada uno por nosotros mismos estudiar las escrituras y no dejarnos solo llevar por lo que otros nos cuentan. ¿Qué más nos aporta el estudio de las escrituras? Pues consolidar y aumentar nuestra fe. La fe no viene
por ciencia infusa. La fe no viene por sentarte en un sillón y esperar que el Señor te envíe del cielo la fe. La fe viene por el estudio, por la lectura, por la meditación en las Escrituras. Romanos 10, 17 dice, así que la fe viene del oír, y el oír por la palabra de Cristo. Así que si queremos tener más fe, y probablemente muchos de nosotros reconocemos, ¿no?, que necesitamos más fe. Necesitamos fe para afrontar adversidades, dificultades. Pues la fe viene por oír, por estudiar la palabra de Dios. Y finalmente también la palabra nos ofrece una mayor perfección de vida, una mayor santidad. ¿Por qué? Pues porque la palabra nos confronta con el pecado, ¿no? Cuando leemos la palabra, como dice Santiago, es como un espejo y nos enseña las manchas. Y bueno, pues si somos honestos y realmente queremos vivir vidas cristianas, pues ante ello lo que haremos es cambiar, ¿no? Uno de esos versículos del Salmo 119 más conocidos dice el versículo 9, ¿no? ¿Cómo puede el joven, el que está sometido a tantas tentaciones, ¿no?, y presiones, cómo puede el joven guardar puro su camino? ¿Cómo podemos llevar una vida recta? ¿Cómo podemos llevar una vida limpia? Pues dice, guardando tu palabra, ¿no? Como en la versión que yo lo estudié en su día, cuando era niño, en la Reina Valera, decía, bueno, ahora se me acaba de ir, ¿con qué guardará el joven su camino? No, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. Esa es la respuesta. Y poquito más abajo, el versículo 11, pues dice, en mi corazón he atesorado tu palabra para no pecar contra ti. Es como si la palabra y el pecado son incompatibles. Y creo que lo decía el famoso puritano John Bunyan, el autor del Peregrino, que o el libro nos aleja del pecado o el pecado nos aleja del libro, una de dos. El Nuevo Testamento enseña lo mismo. En Juan 15, Jesús, hablando a los discípulos, en aquella última cena, les dice, vosotros ya estáis limpios por la palabra que os he hablado, ¿no? La palabra nos limpia. Y en la oración sacerdotal, Juan 17, santifícalos en la verdad, tu palabra es verdad. Así que si queremos ser más santos, ¿cómo lo vamos a conseguir? Martirizándonos, dándonos latigazos. Bueno, algunos han pensado eso, ¿verdad? Que con castigar el cuerpo se puede ser más santo. Pero la palabra nos enseña otra cosa, nos dice que es la palabra misma, la lectura, el estudio de la palabra, es lo que nos va a dar la fuerza para que podamos ser mejores que ayer. Pedro enseña lo mismo también, 1 Pedro 2:2. Desead como niños recién nacidos la leche pura de la palabra para que por ella crezcáis para salvación. Y eso incluye también la santificación. Así que bueno, pues por eso debemos de estudiar y aprovechar todas las herramientas que podamos para conocer y aplicar la palabra de Dios a nuestra vida.